Bienvenidos a Repose de los programas Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniela Boyas Alfate, periodista de los programas Pase ULS y de la Oficina de Acompañamiento OAME de nuestra universidad. En este capítulo número 2 de nuestra segunda temporada, les presentamos el trabajo realizado por el equipo académico del programa. El tema principal de este diálogo será, en esta oportunidad, sobre modismos en inglés británico. Pero no voy a estar solo, por supuesto, así que le doy la bienvenida a Javiera Contreras, mentora del área de inglés a Espacio ULS, quien nos va a estar acompañando en varios capítulos dedicados a su área en especialidad, que llevará el subtítulo de At Your Own Pace. ¿Cómo estás, querida Javiera? Muy bien, querido Dani, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí. Un gusto para nosotros poder compartir también tu especialidad a través de este podcast, querida Javiera. Y bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos por qué este subtítulo, At Your Own Pace, porque tengo entendido que fueron seleccionadas por algo en especial. ¿O me equivoco, Javiera? No te equivocas. Bueno, se refiere a un juego de palabras, ya entre la palabra que es pase y la palabra pace, que se escriben de la misma forma. Ya las dos se escriben de la misma forma, pero que ir at your own pace significa ir a tu propio ritmo, por lo que siento yo que es un buen juego de palabras en donde hace alusión, en donde puedes ir repitiendo, por ejemplo, y aprendiendo o escuchar nuevamente este podcast las veces que se estime conveniente. Así que por eso es más bien la elección de palabras. Mira qué interesante, a nosotros siempre como que nos gusta jugar con la palabra pase, en todos nuestros proyectos o nuestros talleres u otras acciones siempre usamos eso y qué rico que también lo podamos replicar en el idioma inglés. Así que eso, pues, querida Javiera, y cuéntame un poco cuál es el objetivo de estos capítulos de nuestro podcast que nos convoca el día de hoy. Bueno, yo creo que el principal objetivo sería poder presentar el vocabulario en inglés a nuestra comunidad estudiantil y de una manera mucho más cercana, mucho más interactiva y amena, porque generalmente aprender vocabulario igual tiene como sus dificultades por entre medio, pero siento que si se hace en esta modalidad de podcast podría ser un poquito más interesante y quizá un poquito más dinámico. Así que eso espero. Oye, cuéntame un poco, me voy a salir un poco de la pauta, Javiera. Nosotros también tenemos preparados otros capítulos para nuestra comunidad estudiantil en general de la Universidad de La Serena, por supuesto enfocada también en nuestros estudiantes. Más o menos, ¿en qué van a tratar los otros podcasts, así como para adelantar un poco a nuestra teleaudiencia? Bueno, los demás vendrían a ser, por ejemplo, cómo practicar gramática en el contexto de las películas o de series, y también estaba considerando poder tener cierto más podcast sobre los slangs, que es el tema que nos convoca ahora. Pero en usos específicos, ya esto va a ser, hoy día es de uso frecuente, pero después en otra oportunidad puede ser como la jerga en redes sociales. Y por último, estaba pensando también que podríamos tener ahí un capítulo especial sobre la cultura de los países de habla inglesa, ya así como casi un tema de interculturalidad. Así que eso es lo que se viene después para los siguientes capítulos. Qué interesante, bueno, así que para que vean cómo se viene de nutrida esta área de la especialidad de inglés de Pase ULS y refiriéndose justo a los Slack. ¿Por qué seleccionaste estas palabras para el día de hoy, Javi? Mira, estas palabras las seleccioné por ser una de las más frecuentemente usadas. Ya los slangs son estas palabras que se usan en el idioma inglés y que están siendo utilizadas por hablantes nativos para poder expresar ya sea sentimientos, describir algo o alguien, o que lo más probable les sirva a algún estudiante de nosotros que quiera, ¿cierto?, expresar algún tipo de ¿cómo se llama?, de jerga específica. Así que creo yo que son interesantes las palabras, algunas son de carácter chistoso también, así que yo creo que esa es más bien la razón por la que fueron seleccionadas. Mira, qué interesante, muchas gracias por compartir esa información y de partida también me gustaría que nos explicaras qué significa la palabra Slack, porque no creo que todos nuestros auditores sepan qué es. Quería Javi. Mira, te cuento, Dani, la palabra slang, ya, bueno, cuando la utilizamos, ya, en inglés nos referimos a los slangs como las jergas
que tienen un registro coloquial, ya, o que son utilizadas en un registro informal en el idioma inglés, ya, y pueden hacer también referencia en diversos aspectos de la vida cotidiana, como son las emociones, las relaciones sociales, etcétera. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos dichos, ¿cierto? Algunas jergas en específico que son típicas, por ejemplo, de Chile, ¿cierto? Y también allá ¿cómo se llama? En el Reino Unido o en Estados Unidos, ¿cierto? En otras partes, países de habla inglesa, tienen también sus propias jergas, ya, así que igual en el capítulo de hoy estaba pensando que las jergas que vamos a ver hoy serían británicas, ya, así que para tenerlo considerado ahí. Muchas gracias por esa explicación. Igual interesante poder entender, ¿no es cierto?, como el español que nosotros manejamos acá en nuestro país, dependiendo del área geográfica donde nos encontremos, vamos a conocer también estas palabras que son exclusivas de un área. Y ahora, bueno, en esta oportunidad, Javiera nos trae entonces las jergas específicas del reino o del inglés británico, para no decir reino británico, que igual lo dije. Pero bueno. Pero no te equivocas, querido Dani, porque en realidad es del Reino Unido, así que también engloba lo que es la parte de Gran Bretaña y también el norte de Irlanda, así como un dato histórico que sepa nuestra audiencia. Pero bueno, así sin más preámbulos, ¿cierto? La primera palabra que les traigo el día de hoy se pronuncia knackered, ¿ya? Knackered. Y esta palabra tiene 3 significados, ¿ya? Sí. El primer significado sería cansado o exhausto, ¿ya? Ese es nuestro primer significado. Entonces knackered significa cansado o exhausto. Así es, ¿ya? Y por ejemplo, podríamos darles un ejemplo, ¿cierto? I was knackered when I got in from work, ¿ya? O sea, yo estaba cansadísimo cuando yo llegué al trabajo, por ejemplo, ¿ya? Muy contexto de pandemia o muy contexto presencial, por así decirlo. Ya cuando uno llegó al trabajo, estaba cansadísimo, exhausto. I was knackered when I got in from work. O sea que esta palabra, este slack, nosotros lo podríamos haber utilizado o se podría haber utilizado a todas estas personas que tuvimos que regresar a la presencialidad luego de estar en teletrabajo. Por ejemplo, sería exacta y perfecta para esa oración, ¿no? Así es, knackered, ¿ya? Bueno, el segundo significado que tiene esta palabra también es cuando a ti te dan una reprimenda, cuando a ti te retan, cuando te van a retar así brígido, heavy. ¿Ya? Por ejemplo, no la vivió. Sí, eso significa. Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo que dice acá: The teacher caught us smoking and now we're going to get really knackered. Ya, eso quiere decir que el profesor nos pilló fumando y ahora nosotros, así como que nos van a retar terrible brígido. en chileno, traduce. En común chileno, terrible brígido. Así como, claro, traduciéndolo al chileno, sería really knackered, o sea que nos van a retar, pero mal, ¿ya? Muy bien. Y bueno, y el último significado que tiene esta palabra knackered vendría siendo broken o malfunctional, que quiere decir que está roto o que funciona mal, ¿ya? Sobre todo para referirnos a algo tecnológico. Por ejemplo, acá tengo la oración: I tried to fix my dad's PC, but now it's more knackered than ever. O sea que yo traté de arreglar, ¿cierto?, el PC de mi papá, pero ahora está como más roto, ¿cierto?, o funciona súper mal, como más que nunca, así que está malísimo. Ya no queda de otra. Es como, por ejemplo, cuando uno dice traté de arreglar el tarro y fue imposible, algo así se podría traducir. Claro, es como cuando mi PC ya no da más, como esa es la expresión. Te entiendo. Entonces, para repetir, ¿cómo se pronuncia la palabra y en qué momento se podría usar, así como para finiquitar con ella? Ya, la palabra entonces knackered y se utiliza para expresar que uno está cansado, que está exhausto, o cuando te van a dar una reprimenda, ¿cierto? Te van a retar. Y también se puede usar en el contexto de que que funciona mal, ya, o que se echó a perder. Perfecto. Bueno, espero que a todos nuestra audiencia le haya quedado clara la primera palabra. Entonces ahora, querida Javi, vamos a la segunda que traes preparada para el día de hoy.
La segunda, esta me da risa, me da un ¿Por poquito de risa. qué? La segunda es snack. Tú Snack. has escuchado, sí, tú has escuchado la palabra snack, ¿cierto? Es muy común Sí, para es muy, nosotros. exacto, muy españolizada. El snack como Sí, comida, más que claro, cualquier cosa, ¿no? Papas como fritas, algo para picar. ramitas. Eso, como algo para picar, ¿cierto? Ajá, El snack es lo que nosotros conocemos como esta comida, ¿cierto? Para poder picar y compartir con exacto. amigos. Pero en el inglés, ¿cierto? En el British slang sobre todo, Ujú. snack es alguien que luce muy bien en el momento. O sea, alguien atractivo, alguien que te llama la atención. O sea, un mijito, una mijita rica, que es lo más Claro, típico. claro, claro. Entonces, por ejemplo, tú te refieres así como a un bombón, por ejemplo. Tú le dices, look at that snack over there. Oh, she looks good. Oh, he looks good. Ya, entonces es como, mira al snack que tenemos aquí al frente. Por ejemplo, es como eso sería como la traducción. Oh, mira qué persona más guapa que está ahí, Reikio, ¿cierto? Snack, total snack. Es como se te cayó el papel que te envuelve bombón, como esos típicos piropos que uno le han dado alguna vez en la vida o que ha escuchado Sí, de la cultura popular, en especial, por así es. supuesto, a la construcción, ¿no es cierto? Que en algún minuto fue como muy furor y también fue un poco molesto, dependiendo del grueso calibre que fueran las palabras, como se dice en vulgar chileno, Javi. Eso. Y bueno, eso sería el significado, ¿cierto? En slang de la palabra snack, ¿cierto? Alguien atractivo, alguien que te llama la atención, bomboncito, un snack. Que sería gracioso utilizarlo como en nuestra cultura, ¿eh? Así como, mira el snack que va ahí. Sí, pero no es imposible, ¿ah? No es No, imposible, para ¿ah? nada. Yo creo que ya probablemente en algún lugar ya lo están usando. Posiblemente, posiblemente. Bueno, vamos con la tercera, Javi, ¿o no? La tercera palabra ya es una que se está usando mucho ahora, sobre todo, no sé, pues en el contexto de las funas Ya. o en el contexto, por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que ahí lo dejaría en funar a alguien, ¿cierto? La tercera palabra que tengo es cancelled. Cancel. Yes, cancelled. Ya. Y significa to dismiss something or somebody, o to reject an individual or an idea. O sea que tú acá como que dismiss something or somebody quiere decir que, por ejemplo, tú lo rechazas, ¿cierto? O ¿cómo se llama? Lo anulas, por así decirlo. Ya. Anular o Y rechazar. claro, rechazas totalmente a alguien y puede ser alguien o también puede ser una idea, ya Ya. que esté cancelado. Ya, por ejemplo, tú, bueno, no sé si tú cachaste que Travis Scott, que es un cantante, ¿cierto? Un Sí, rapero se lo famoso, conozco, lo conozco. sí, tuvo un concierto, ¿cierto? Últimamente, y en donde pasaron varios Sí, accidentes ahí dentro de su concierto y el tipo no paró. claro, principalmente el Entonces, tema de las primeras filas que fueron aplastadas con la reja, ¿no? sí, Eso sí, fue sí, lo principal, junto justamente. con otras cosas más. Claro, entonces el tipo no paró el show y sus fans dijeron que este tipo ya cancelado, ¿cierto? Está cancelado, you're cancelled. O sea que el tipo no se preocupó de sus fans, ¿cierto? Y para mi experiencia fue como se llama igual, muy peligroso lo que pasó ahí, así que eso, cancelado. Yo Claro, por mi parte lo cancelo. entonces Cancel. sería cancel. Mira tú, qué interesante y qué buena la palabra. Yo he visto en varios memes esta palabra escrita últimamente. Sí, sí, es súper súper común, súper común. Sí, Así que ese es el significado, de así como rechazado, cancelado, ya, cancelado. cancelado. Así que ya vamos a la cuarta pregunta, ¿no? Que disculpa que siempre estoy acostumbrado a decir cuarta pregunta en vez de palabra. Ahora sí que quería Javi, vamos. La otra palabra es valid, Valid, ya. valid, ¿ya? Y es cuando tú la utilizas cuando, por ejemplo, en dos cosas, ¿ya? La primera es para referirte a alguien que es atractivo también, ya que es bonito, ¿cierto? Muy, muy usándolo como en un contexto de que alguien te cayó súper bien, súper en gracia, ¿ya también? Entonces, La buena onda. claro, en la buena onda. Entonces, she's someone valid. Entonces, por ejemplo,
Un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo utilizamos esta palabra en Ajá. contexto? Sería, damn, you see that girl over there? Yeah, she's valid. Ya, por ejemplo, entonces, ves a la chica que está ahí, oh, sí, ella es muy válida. Ya, o sea, como que te cae en gracia o tú la pruebas, ¿cierto? Está como Ajá. aceptada. Es valid. Él es el antónimo de cancel, Así por así mismo te iba a decirlo. decir. Es como la palabra positiva del anterior. Así es, así es. She's Vale. someone who's valid. Y también puede referirse, ¿cierto? No solamente a una persona, sino que también a una cosa. Entonces, el segundo significado que tiene esta palabra es para referirse a algo que tú lo puedes disfrutar, ¿cierto? O que es divertido o que a ti te gusta. Por ejemplo, una persona puede decir, yo, the party last night was valid. Ya así como, oye, la fiesta que fui anoche así fue válida, o sea, totalmente valid. O sea que la pasaste súper bien, fue súper entrete, ¿cierto? Muy aceptable la fiesta, la pasaste bacán. Ya así como es la palabra bacán, por así decirlo. Ya, Valid. es como nuestro bacano, el bacano, que también se usa en otros países latinoamericanos. Así es, así es. Interesante. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. O sea, perdón, palabra, nuevamente me equivoqué. Pregunta. Ay, estoy rayando la papa con eso, disculpa. Mira, la siguiente me encanta. Ya para mí creo que es mi favorita, porque acá, por ejemplo, esta nueva palabra significa spill the tea. ¿Ya? O sea, sí, spill the tea se pronuncia, ¿ya? Ajá. Y bueno, tú, spill the tea, tú la usas cuando dices algo, especialmente así como ya el kawin. Cuando tú te refieres, dice, when one tells an especially juicy bit of gossip. O sea que cuando a ti te llegan con la noticia, ¿cierto? Con la notición, con el medio kawin, ese es el tea, ¿ya? Pero spill the tea quiere decir que alguien diga ese kawin. Ya cuando a ti te dicen spill the tea, es que tú cuéntame lo que pasó, así como, amiga, cuéntamelo todo. Una onda así. Ya te entiendo. Es como ese es spill the tea. Sí, es muy bueno. Entonces, por ejemplo, así como llevándolo ya a ¿cómo se llama? Al ejemplo en concreto, ¿cierto? Aquí se los leo. Dice, girl, did you know Carla is having another baby? And the baby daddy is the same guy who she found has been cheating on her. Oh my God, spill the tea on the drama. Ya, o sea que acá, por ejemplo, la amiga le estaba diciendo que, oye, ¿supiste que la Carla tuvo otro bebé? Oh, y el papá del bebé es el mismo con quien lo pilló engañándola. Así como, entonces la amiga queda, oh, por Dios, es como, spill the tea, sister, spill the tea. O sea, como, cuéntamelo todo, amiga, cuéntamelo todo en ese drama, ¿qué pasó? Me encanta esta palabra, spill the tea. Oye, qué entretenido. Me gustó mucho el concepto de esta palabra, querida Javiera. Así que comparto contigo el gusto. Sí, dedito para arriba. Sí, dedito para arriba. Muy chistoso. Continuamos con la siguiente palabra, querida Javiera, de esta jornada. Ya, la siguiente palabra igual tiene una característica, ¿cómo se llama? Única, ¿cierto? Siento yo que fue usada y popularizada en este juego que estuvo muy de moda. ¿Tú jugaste, Dani, Among Us? Claro que jugué Among Us, lo jugué contigo incluso. Sí, lo jugamos juntos y bueno, ¿te acuerdas que en este juego uno tenía que votar, ¿cierto? O hablar con los compañeros de quién podría ser el sospechoso, el traidor. Exacto. Ya, entonces teníamos que echar al agua, ¿cierto? Al sospechoso. En este caso, nuestra nueva palabra es sus. Sus. Ya, y se escribe S-U-S. Sus. Como sus, pero se pronuncia sus. Así es. Entonces, esta palabra significa que tú tienes una impresión de que algo es cuestionable o es deshonesto, es sospechoso, y de ahí viene la palabra. Sus es como la abreviación de la palabra suspicious, ¿ya? Que es sospechoso. Entonces, tú, por ejemplo, tú puedes decir, oh, it's a little sus that he seems to know exactly how to play this game. O sea, es como un poco sospechoso de que esta persona sabe cómo jugar el juego. Como sus.
O cuando tú, por ejemplo, querías echarle la culpa a alguien, o sea, pues un día el Dani me tiró al agua en este juego y yo era de color amarillo, entonces él me dijo, el amarillo está actuando sospechoso, el amarillo es sospechoso, entonces ahí me tiró al agua, ahí podríamos decir, yellow is acting sus, ya, o sea que el amarillo está actuando sus, sospechoso. Así que esa es nuestra palabra. Mira qué interesante y gracioso. Bueno, y imagínate cómo nace la palabra desde un juego, que se popularizó justo en todo este tiempo de pandemia, Javiera. Así es, así es. Es como se llama una de las... Así van surgiendo, de hecho, nuevas palabras a través de los juegos, a través del uso. Son nuevas que siempre van enriqueciendo el idioma inglés. Así que el inglés es muy cambiante y siempre hay que ir aprendiendo nuevas cosas. Así mismo, y ya nos vamos a la última palabra de este podcast del día de hoy. Ya, esta última palabra es bien británica, fíjate, porque, bueno, generalmente en Estados Unidos o en Australia, generalmente no se usa mucho, pero esta palabra es gutted. Gutted. Yeah. Y tiene dos significados. Ya, la primera es que tú la puedes usar así cuando estás extremadamente en disappointment, dice acá, que estás como extremadamente decepcionado, ¿ya? O también puede ser para expresar una sensación de shock, así como cuando tú te quedas así como para adentro, cuando dicen me quedé negra, una onda así, ya, tú te quedaste gadgets, o tú te sientes así, entonces es como esta sensación que te da la guatita a veces, como casi con ganas de llorar, es como esa es la sensación más o menos. Entonces, bueno, un ejemplo podría ser, my friend told me that she was cheating on me and he got her. I asked it if it was true and she admitted yes. I was so gutted. Ya quiere decir, por ejemplo, que mi amiga me dijo, ¿cierto?, que me estaban engañando y yo le pregunté a mi pareja que si era verdad o no y admitió que sí, por lo tanto yo me sentí así como gutted, o sea que me sentí como muy decepcionada cuando me dijo eso, muy triste, muy decepcionada, como que se me vino el mundo abajo. Así que when you feel gutted quiere decir eso, cuando tú te sientes así como extremadamente así decepcionada. ¿Se podría aplicar también como quedar en shock o no? Sí, generalmente cuando uno está en shock, dices I am shocked, que también es otro slang, porque la palabra es shocked, to be shocked. Exacto. Pero también he escuchado que dicen shook, I am shook, pero también se puede utilizar en gutted, I am gutted. Sí, sí, se puede utilizar. Mire qué interesante, Entonces, ¿podrías repetir solo las palabras que vimos el día de hoy en tu pronunciación? ¿Cómo para quitar? Por supuesto, para dar, ¿cierto?, ahí un redondeo. La primera palabra que aprendimos hoy fue knackered, ¿ya? Knackered. La segunda, snack. Snack. La tercera, cancelled. Cancel. La cuarta, valid. Valid. La quinta, spill the tea. Spill the tea. La sexta es sus. Sus. Y la última, gutted. Gutted. Muchas gracias, querida Javiera. Muchas gracias a todos. No sé si quieres agregar algo más para antes de dar el cierre de despedida de este podcast, Javita. Solamente agradecer a nuestra audiencia, ¿cierto?, que nos está escuchando, y espero que este vocabulario les sea de utilidad y por favor también, si tienen la oportunidad, úsenlo, ¿cierto?, en donde ustedes quieran, ¿cierto?, en contexto de amigos, de redes sociales, pero aquí ustedes ya aprendieron 7 palabras, así que espero que las puedan utilizar en sus contextos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este capítulo de hoy, en especial, por supuesto, a mi querida colega y amiga Javiera Contreras, mentora del área de inglés de AESPACE ULS, por acompañarnos el día de hoy con este entretenido tema que abordamos en esta sesión. Muchas gracias, Javiera, por tu tiempo, te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti, querido Dani, por la invitación. Nos estaremos viendo en otros próximos capítulos. Así es, porque esto va a ser un ciclo de el área de inglés de PACE ULS. Y por supuesto un abrazo a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y recuerden, juntos somos PACE ULS,
Nos vemos en la siguiente edición de Repose, el podcast de Pase ULS. Nos vemos.